Buenas noches, mi nombre es Silvia Tobar Zavala, soy química bióloga con especialidad en bioquímica clínica, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me dedico profesionalmente a la realización de análisis clínicos en un laboratorio clínico particular propio y participo en este momento como docente en la Universidad del Valle de México en la licenciatura de QFBT, impartiendo la materia de laboratorio de bioquímica clínica. Como parte de la asignatura de competencias de la comunicación, voy a exponer una investigación científica acerca de la utilidad de las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Comúnmente conocido como cáncer en los huesos, es la proliferación descontrolada de las células plasmáticas. Las células plasmáticas normalmente se encuentran dentro de la médula ósea. Y estas células, al crecer desmedidamente, van depositándose en los huesos formando unos plasmocitomas, es decir, son tumores en los huesos que se depositan en varias partes y por eso se le da el nombre de mieloma múltiple. Las células plasmáticas provienen de los linfocitos B. Los linfocitos B son células que aparecen como respuesta a una infección cualquiera que tenemos y que producen los anticuerpos llamados inmunoglobulinas. En esta enfermedad la producción de inmunoglobulinas crece en forma desmedida. Las características clínicas predominantes de acuerdo a Cano Castellanos son la anemia normocítica normocrómica, que es una baja de hemoglobina, con presencia de leucopenia, o sea, leucocitos bajos y son propensos a infecciones, con presencia de trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas, que aparecen pequeños hematomas en su piel o son susceptibles a sangrado, sobre todo cuando se tallan sus dientes en sus encías, la insuficiencia renal, la hipercalcemia y los daños osteolíticos. Dentro de los daños osteolíticos se pueden comprender de la siguiente manera: las células mielomatosas producen gran cantidad de células osteoclásticas que destruyen el hueso e inhiben la proliferación de células osteoblásticas, que son aquellas que reparan el daño a los huesos. De esta manera, una persona con mieloma tiene sus huesos muy frágiles. Comparativamente lo podríamos asociar a aquellas personas que cursan con una osteoporosis y tienen unos dolores muy fuertes en sus huesos. Existen, sin embargo, algunas enfermedades que pueden confundir el diagnóstico, como es el plasmocitoma solitario, como la enfermedad de Hodgkin de las células B, como la macroglobulinemia de Waldenström, como la leucemia linfocítica crónica, para los cuales tiene que hacerse un diagnóstico diferencial. Sobre su incidencia, únicamente tenemos reportados los datos de la OMS, que corresponden del 0.2 al 5.1 casos por 100.000 habitantes año, que corresponden del 1 al 2% de las neoplasias totales y el 10% de las neoplasias hematológicas. La edad promedio a la que se determina esta enfermedad es a los 62 años y el tiempo de supervivencia es de 5 a 8 años, prevaleciendo más en hombres que en mujeres. Para determinar el grado de enfermedad se clasifican en etapas. En la primera etapa, el paciente tiene una anemia, pero su anemia no es más arriba de 10. Hay pacientes que tienen 11, incluso 12 gramos de hemoglobina por decilitro. Ya tiene la presencia de una inmunoglobulina monoclonal, pero en su radiografía solamente se percibe un daño óseo y la cantidad y su calcio está en condiciones normales. En la etapa 2 ya hay moderadas células mielomatosas. Ya existen daños óseos, pero no hay lesiones líticas ni fracturas. En la etapa 3 ya existen gran cantidad de células mielomatosas. Ya hay una hipercalcemia
Cuando el valor de calcio es de 8 a 10, en estos pacientes es superior a 12 miligramos por decilitro. También estos pacientes ya exhiben daños óseos por las células del cáncer y hay gran cantidad de inmunoglobulinas tanto en sangre como en orina. El objetivo de este trabajo es conocer cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas para un diagnóstico temprano del mieloma múltiple. Y la pregunta que me hago es, como profesionales de la salud, en nuestro trabajo cotidiano, ¿qué podemos aportar para que estos pacientes puedan tener un diagnóstico temprano? En el diseño metodológico de Pedrosa y Zamora determinaron 4 parámetros a seguir: electroforesis de proteínas, inmunofijación de proteínas, cadenas ligeras y proteínas de Benzellón. Por otro lado, recabaron los datos de 200 pacientes que se trabajaron de enero a diciembre en el 2013, hicieron un estudio retrospectivo en la cual al menos una de ellas era positiva para mieloma múltiple. Además, especificaron datos de sensibilidad, de especificidad, de eficiencia diagnóstica y valores predictivos positivos y negativos, en donde la sensibilidad es aquella prueba que da resultados positivos cuando existe la enfermedad. Es específica cuando un paciente sano tiene un resultado negativo. Y es eficiencia diagnóstica cuando da un resultado certero. Los resultados fueron los siguientes. La prueba de electroforesis no es sensible debido a que las proteínas se elevan en diferentes enfermedades. En segundo punto, la prueba que resultó más específica fue la de cadenas ligeras, ya que todas las personas que tenían mieloma múltiple resultaron positivas. La prueba de eficiencia diagnóstica, la determinación de cadenas ligeras acierta más que la electroforesis de proteínas. En cuanto a los valores predictivos, se encontró que la inmunofijación de proteínas en un 89.5% y las cadenas ligeras en un 100%. Por lo tanto, estas dos pruebas son las que mejor diagnostican una enfermedad. En cuanto a valores predictivos negativos, el 82.1% de los casos fue positiva para la electroforesis de proteínas. Para concluir, la prueba que podría ser más específica es la determinación de cadenas ligeras, porque empieza a producir datos positivos a partir de que hay proliferación de células. Sin embargo, esta prueba no es sensible, pero la prueba de electroforesis de proteínas nos va aunada a las cadenas ligeras, nos da un resultado más certero. Para terminar, considero que la realización de una biometría hemática con observaciones precisas pueden ayudar al diagnóstico oportuno, ya que la presencia de anemia trombocítica neumocrónica con presencia de leucopenia, de neutropenia, de trombocitopenia, la velocidad de sedimentación elevada y la aparición de al menos una célula plasmática en sangre periférica y en un efecto Rayleigh, que es el apilamiento de los glóbulos rojos en cadena, que se ven como si estuvieran caligrafiados en un frotis sanguíneo, pueden dar la pauta para saber que es un candidato para estudio de mieloma múltiple, y las pruebas a realizar serían las cadenas ligeras y la electroforesis de proteínas. Con esto, este paciente se le puede dar un diagnóstico temprano y se puede remitir al hematólogo, que es el especialista que le va a dar tratamiento y seguimiento a este paciente para que tenga calidad de vida. Muchas gracias.